se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Levanta tu voz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él es sobre todo. Gracias, amado Dios. su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Dime, ¿dónde está tu esperanza? Esperanza está en ti, esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz. Como pueblo, como iglesia, podemos decir: Jesús el Mesías. cántale con el corazón. Agradécele por sus favores. Sobre todo, adora a nuestro Señor. Cordero. Este es tu pueblo que te canta, Señor. Tus hijos que te alaban. Emmanuel, Escucha el cántico de sus corazones. Amado, amado Señor, gracias. pecado rescata, Tú nos has rescatado, amado Dios, y has pagado. ha pagado el precio. Sí, Señor Jesús, así lo has hecho tú. Jesús el Mesías, sobre todo es. Seguimos adorando otra vez. Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel.
rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, sobre todo El título de esta prédica es: ¿qué es lo que te define? ¿Qué es lo que te define? Está basado en Romanos capítulo 3, 21 al 31. Sé que hace un par de semanas el hermano Rodolfo compartió parte de estos versículos y vamos a, permítanme, ahondar un poco más en ellos, porque son versos que son demasiado, demasiado importantes. Pero quisiera comenzar haciéndote una pregunta y hacernos una pregunta entre todos. ¿Qué pasaría si tienes un minuto para hablar del Evangelio a una persona? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona si tuviéramos un minuto con esa persona? Yo les cuento, en una oportunidad, un grupo de jóvenes estaba retornando de Caranavi. Estaba retornando de Caranavi aquí a la ciudad de La Paz hace un par de años, y ellos estaban retornando en bus. Y lo interesante es que este bus estaba mal, así que cada media hora se paraba, ¿no? Y tenían esos contratiempos. Y estaban ellos retornando por el camino antiguo de Coroico hacia aquí, más conocido como el Camino de la Muerte. Entonces, en uno de esos momentos, en la noche ya un poco oscuro, nuevamente el bus tuvo una dificultad y se paró al borde del precipicio. Y dos de estos jóvenes hicieron algo interesante, algo que realmente fue sorprendente. Se pararon en el pasillo, ellos salieron de sus lugares y se pararon en el pasillo y comenzaron a tener una conversación. Y uno le preguntó al otro y le dijo: ¿te has puesto a pensar qué pasaría si el bus se cae? Y el otro le dice: bueno, yo creo que todos moriríamos. Y ya se imaginan las caras de las personas que estaban ahí, porque hablaron fuerte, de tal manera que todos podían escuchar. Y las personas que estaban en la ventana comenzaron a mirar así, ¿no? A ver dónde estamos, ¿no? Porque como ya era tarde, algunos estaban durmiendo. Y le dice: sí, es verdad, a esta altura todos morimos. Sí, pero si es que morimos, ¿dónde te irías tú? ¿Al cielo o al infierno? Y le dice: al cielo. ¿Y cómo estás tan seguro de que irías al cielo? Dice: porque yo he puesto mi fe en Jesús y yo sé que Él me ha justificado y que Él me ha declarado justo. ¿Y tú? No, yo también estoy seguro de que iría al cielo. Pero ¿y las demás personas? ¿Dónde crees que se irían? Y todos, como ya se imaginan la cara de todos así como que, ¿qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Y él le dice: no sé, yo no puedo asegurar, pero si ellos no han creído en Jesús, se van a ir al infierno. Y se sentaron. Y todos se quedaron así como, ¿qué ha pasado? Todos comenzaron a pensar en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si cambiáramos un poco la conversación de estos jóvenes? Y de repente el uno al otro le dice: ¿te has puesto a pensar que si caemos morimos? Y le dice: sí. ¿Y tú te irías al cielo? Claro que me iría. ¿Por qué? Porque yo he sido una buena persona. Porque yo he ido a la iglesia. Yo he servido en un ministerio. Y he estado siempre dando mis diezmos y mis ofrendas. Y tú también.
he estado en el ministerio de alabanza, he estado sirviendo ahí fielmente. Así que yo tengo la seguridad de que el Señor me va a llevar. ¿Qué hubiera pasado en las personas que estaban escuchando? Si nos damos cuenta, hay una gran diferencia entre una y la otra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en dónde está tu jactancia. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué es lo que te define? Es decir, que cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros mostramos la obra del Señor, ¿qué es lo que más enfocamos? Ahora, esto no solamente al compartir la palabra con alguien, sino en tu vida diaria. ¿Qué es lo que te define? Es por eso que tenemos que saber, hermanos, cristianos, lo que eres es lo que Jesús ha logrado, no lo que has obtenido. Hermanos, lo que somos es lo que Jesús ha logrado por nosotros, no lo que nosotros hemos obtenido. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Y es básicamente lo que está hablando Pablo en esta porción. Así que les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Y como les decía, vamos a ver desde el verso 21 hasta el verso 31. Dice así la palabra. Permítanme leer desde el verso 19 para tener un poco más de contexto. Dice así: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y aquí entra la porción que vamos a estar viendo y comienza con uno de los peros más lindos de la Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, porque cuanto todos pecaron, ya no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Qué hermoso es poder ver esto. Y como les decía, en el versículo 21 muestra un pero que es asombroso dentro de la palabra del Señor. Habíamos escuchado el año pasado y también recordando la prédica de Rodolfo que todos nosotros antes estábamos muertos.
No había justo ni aún uno. Y aún como dice el verso 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Hasta ahí son malas noticias. Ahora, ¿por qué son importantes las malas noticias? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Por qué es bueno recordar nuestra naturaleza? ¿Qué pasaría si en este preciso momento salen las noticias de que ya no va a haber gasolina y se va a incrementar el precio, que el pan ha subido? Y tenemos que estar aquí sentaditos sin hacer nada porque el pastor se va a enojar. Pero vemos a la gente corriendo a los mercados. Y cuando salimos, ya no hay nada. Y decimos, era que vaya la segunda. ¿Por qué me he quedado? ¿Es malas noticias? Sí, porque ¿qué vamos a hacer en la semana? Terrible, ¿verdad? Ahora ese ejemplo, hermanos, no busquen en su celular por si acaso ahí. Es un ejemplo. Pero de repente tú ahí un poco triste y diciendo, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dar alimento a mi familia? De repente abres tu casa y llegas y encuentras bolsas de mercado llenas con todo lo necesario. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Agradecidos, ¿verdad? Porque resulta que no había nada, pero cuando llegas a tu casa hay todo. No sabes cómo. Pero ahí está, tu refrigerador lleno, tus alacenas llenas, y dices, gracias, aprecias. ¿Por qué? Porque previamente habían malas noticias. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si resulta que saliendo de acá, tú dices, tengo que ir a hacer mercado para toda la semana? Y te vas al mercado con tus bolsas y compras todo, están tus bolsas llenas, y de repente llegas a tu casa, abres la puerta y encuentras tu refrigerador lleno y bolsas de mercado llenas. ¿Cómo reaccionamos? Eso, hasta con música de fondo. Llegas y ves y dices, ay, y ahora no tengo espacio. ¿Para qué he comprado? Era que venga antes para ver si había. ¿Se dan cuenta la diferencia? Lo mismo sucede en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros pensamos que lo que tenemos es gracias a nosotros, ¿cómo podemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho? Ahora tú puedes medir tu gratitud a Dios y decir, ¿realmente estoy agradecido con Él? Y si la respuesta es no es tanto, deberíamos analizar nuestras vidas y ver si realmente, si verdaderamente estamos entendiendo el Evangelio. Porque el Evangelio dice que la justicia de Dios se revela. Porque nosotros éramos pecadores. Estábamos en esa lista. No hay justo ni aún uno. Hermanos, estábamos ahí. Son malas noticias. Es como llegar a tu casa con las manos vacías, sabiendo que no hay ni ningún lugar que puedas obtener algo. Pero de repente llegas y ves todo y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero si llegamos con nuestras manos llenas, con nuestra justicia de decir, yo lo he logrado, yo he podido, entonces ya no vamos a poder apreciar lo que Dios ha hecho. Y nuestra gratitud va a ser, bueno, Señor, gracias. Sí, gracias por eso, yo también he hecho.
Entonces hay una gran diferencia. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de mostrar en esto. Previamente, cómo es nuestra condición, cómo éramos nosotros. Y lo que vamos a ver es, en el primer punto, somos justificados por Él, los versículos 21 al 26. Es decir, que nos está hablando de una justicia o una justificación. Como dice en el verso 21, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es una justicia que se manifiesta, es una justicia que se es otorgada. Claramente nosotros podemos observar esto, que la justicia del Señor, esa justicia que proviene de Dios, se ha dado a conocer. No es algo que ha estado oculto, no es algo que ha estado ahí, sino se ha dado a conocer a nuestras vidas. Y esto es algo que es gratuito para nosotros. Ahora, este es un término legal. Pablo en el libro de Romanos utiliza muchos términos legales. Y cuando habla de justicia o justificación, está hablando de ser declarados justos delante del juez, delante de Dios. Es ser declarados justos. Ahora pónganse a pensar. Previamente dicen, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Lo siento, game over. Así sería. Pero de repente dice que en el Evangelio su justicia se revela y se manifiesta. ¿Para qué? Para que aquel que era injusto ahora pueda ser declarado justo. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Esta justicia de Dios que se revela por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, ¿cómo es esto de la fe? La fe por sí sola, hermanos, no salva. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Pero la fe por sí sola nos salva. Pónganse a pensar en esto. Una persona tiene que viajar a Europa y él tiene fe en que va a llegar. Entonces agarra un traje y agarra plumas de ave y construye un traje como de ave. Y va hasta Brasil, llega al mar, a la orilla y comienza a correr y comienza a aletear. Y dice, yo tengo fe que voy a llegar a Europa. ¿Qué va a suceder? ¿Su fe le va a ayudar? No, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar, hermanos? Se va a ahogar. Va a llegar 1 metro saltando y puede intentar las veces que quiera. No lo va a lograr. El punto de la fe es el objeto de la fe. ¿La fe en quién? Ahora sería muy diferente que esa persona diga, tengo que ir a Europa. Se compre un pasaje de avión, se suba al avión y diga, yo tengo fe en que este avión va a llegar a Europa. Y se sube, y a pesar de que esa persona está ahí sentada, y comienza el despegue, y comienza y Señor, Señor, por favor, Señor, Señor, que se levante, Señor, se levante, y viene una turbulencia, y ¿no? Y es como que, no, Señor, yo sé que voy a llegar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esa persona ha puesto su fe en algo para llegar. Lo mismo pasa en nuestras vidas, hermanos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En nosotros? ¿En que nosotros vamos a poder llegar? ¿En que nosotros vamos a alcanzar? Déjenme decir que no vamos a poder. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en aquel que ha vencido, en Jesucristo, la cosa es diferente. Por eso Pablo dice, en Cristo, en Él, que nuestra fe esté puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe. Es muy importante eso, hermanos, que
que tenemos que tener en cuenta. La justicia no puede llegar por medio de nuestras propias acciones. Es lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Yo. ¿Quiénes son todos? Yo. Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nadie. Es verdad que hemos sido hechos a imagen de Dios para darle gloria, disfrutar. Pero el pecado, nuestro pecado, ha hecho de que podamos perder esa gloria. No podemos vivir en la presencia de Dios disfrutando su aprobación. No podemos. Pero en el verso 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto es algo sumamente importante, hermanos. Porque es posible pensar que en la fe como una clase de obra, podríamos decir, yo he puesto mi fe, pero eso se puede volver una obra. Algunas personas piensan que la fe es como una actitud intensa de rendición o un estado de certidumbre o confianza. Pero Pablo está teniendo mucho cuidado al usar estas palabras correctamente. Cuando dice que la fe llega gratuitamente. Gratuitamente. Es decir, sin una causa. ¿Hay alguna razón para la que tú hayas recibido esto? No. No hay. No hemos hecho nada. Y no podemos caer en el error de pensar que nuestra fe realmente nos salva. No. Aún si nosotros vemos el Antiguo Testamento, podemos ver esto. De que las personas en el Antiguo Testamento han puesto su fe en Dios. Ellos han puesto como mirando a alguien, no en lo que ellos hacían. Y esto es crucial para nosotros. Esto es importante, hermanos, tener en cuenta. La razón por la que somos salvos es porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. En Él. No es la fe sola, sino en quién pones tu fe. ¿En quién está puesta tu fe? ¿En qué lugar está tu fe? ¿Está en Jesucristo? En el verso 25, a quien Dios exhibió públicamente. Dios ha exhibido públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Esto es algo importante, hermanos. Pablo está siendo más específico acá, de que tenemos que tener fe, y esa fe en la obra de Cristo en la cruz. No tenemos que admirarlo simplemente como una persona, como un mártir, como un profeta, sino como aquel que ha venido a morir por nosotros. Porque si recuerdan, algo que hemos aprendido en este libro es el Evangelio ofende, hermanos. ¿Recuerdan? Sí, ¿por qué ofende? Porque ha tenido que venir Dios mismo para salvarnos a nosotros pecadores. Éramos tan malos que Dios mismo ha tenido que venir. Y eso ofende, ¿verdad? Pero ese es el Evangelio. Y esta justicia se recibe por fe en su sangre. La fe que salva se encuentra en Jesucristo y en este crucificado.
Ahí está nuestra justicia. Ahí está cuando el Señor nos declara justos. Cuando nosotros podemos poner nuestra fe en aquel que ha derramado su sangre, en aquel que ha muerto por nosotros. Martin Lloyd-Jones dice de esta manera: el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira ni se contempla. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros podríamos decir eso. El hombre que tiene fe es un hombre que ya no se mira ni se contempla. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En nosotros? ¿En lo que hacemos? ¿En nuestros logros? ¿En nuestro servicio? Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser, es decir, no está su mirada atrás, no está su mirada en el presente, ni tampoco en el futuro, sino dónde está su mirada, dónde está fijamente su mirada, en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. ¿Descansa tu alma en eso? Podemos ver, hermanos, podemos descansar en ello, porque a veces el afán, las preocupaciones, no, que tengo que hacer esto y el otro, hace que nuestra mirada comience a bajar, a comenzar a mirarnos, comenzar a ver las circunstancias. Pero si tu mirada está en Jesucristo y en su obra, puedes hallar descanso en eso. Podemos descansar. Él es nuestro verdadero reposo. Podemos hallar descanso en Él y en su obra perfecta. ¿Qué hace la justicia en nosotros? Y es algo muy lindo, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la justicia y que es gratuita, no estamos diciendo que no ha costado, ¿verdad? Cuando alguien viene y te invita o te regala algo, nosotros lo recibimos de gracia. ¿Hemos pagado algo por eso? Nada, ¿verdad? Pero ¿quiere decir que eso no ha costado nada? Ha costado a alguien, aquel que te lo ha otorgado. Entonces, si nosotros recibimos esa gracia, recibimos esa justicia y la recibimos gratuitamente, eso no quiere decir que eso no haya costado. Y es por eso que es más maravilloso la obra de Jesucristo, porque ¿cuánto ha costado nuestra justicia? ¿Cuánto? Hermanos, no tengo don de interpretación de labios. Veo mover muchos labios y soy un poquito sordo, van a disculpar. ¿Cuánto ha costado tu justificación? La sangre de Cristo. Pero ¿saben qué es lo que más? Exactamente, la cruz. ¿Por qué Jesús estaba en la cruz? Por nuestros pecados, Él ha cargado nuestros pecados, sí, pero estaba bebiendo la copa de la ira. Pero dice algo importante la palabra: maldito aquel que es colgado en un madero. A veces nosotros vemos la cruz y vemos su gracia y decir, wow, el Señor ha muerto en la cruz por mí, y es como, pero tenemos que entender que en ese momento Jesús estaba siendo juzgado y toda la ira de Dios estaba sobre Él. Y si Él ha tomado nuestro lugar, eso quiere decir que nosotros merecíamos estar ahí. Y gracias a que Él ha pagado el precio, y Él ahí pagando el precio nos miraba y nos otorgaba su justicia.
Eso es lo maravilloso del Evangelio. Eso es entender. Y otra vez, hermanos, ¿cómo podemos estar agradecidos a Dios si todavía vemos nuestras manos llenas? Si todavía vemos nuestras obras, si todavía vemos que nosotros hemos hecho algo. Claro que vamos a decir al Señor, Señor, gracias, no era necesario tanto. La cruz creo que es mucho. Yo, ya tal vez que apedreado, ya. Es que no tenemos la comprensión de lo que significa eso. Pero cuando tú comienzas a comprender esto, tu gratitud aumenta para con tu Señor. Y eso es lo que Él no ha sufrido porque tenía que hacerlo. A veces lo vemos así, ¿verdad? Jesús ha muerto en la cruz, sí, porque estaba escrito que tenía que ser así. Wow, hermanos, tengamos cuidado de pensar así. Él ha sufrido porque en primera instancia Él ha amado a su Padre. Él ha sido obediente a su Padre. Y en beneficio nos ha amado a nosotros. No ha sido porque tenía que. No. ¿Él podía haberlo rechazado? Sí. Él es Dios, podía haberlo hecho. Podía agarrar y decir, ¿por qué? Mejor los exterminamos y listo. Es más, nosotros no los necesitamos. Pero por obediencia y amor a su Padre, Él lo ha hecho. Es ahí donde ahora nosotros podemos entender lo que dice a continuación. En el verso 27 comienza con una pregunta. Y esto nos va a llevar justamente al segundo punto. Nuestra jactancia está en Él. Nuestra jactancia está en Él. ¿Qué es jactancia? Dice el verso 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Esta palabra jactancia proviene del campo de batalla. ¿Sí? Es decir, es como un soldado. ¿Cómo podríamos conseguir la confianza de salir a la batalla contra el enemigo? Diciendo en tu corazón y gritando a tus enemigos, somos más grandes y fuertes que ustedes. Tenemos mejores, más hombres y mejores armas que ustedes. Los vamos a vencer. ¿Les recuerda una historia del Antiguo Testamento? Goliat. Eso es jactancia. Es lo que te da confianza de ir y enfrentar el día. Eso es jactancia. ¿Cómo enfrentamos el día a día? ¿Cómo enfrentamos los problemas diarios? Los enfrentamos en base a lo que nos jactamos. Yo soy alguien porque tengo eso. Puedo vencer lo que venga contra mí hoy porque yo soy esto. En lo que nos jactamos es lo que fundamentalmente nos define. Es donde obtenemos nuestra identidad y nuestra autoestima. Eso es jactancia. Y Pablo está diciendo, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. En el Evangelio la jactancia queda excluida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender esto un poco mejor entendiendo lo que mismo Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3. Él dice, y más o menos como presentando su currículum en lo que él se jactaba,
Dice, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. ¡Wow! ¡Qué currículo! Incluye su genealogía, su trasfondo racial, sus logros profesionales y educativos y su religión y moralidad. Incluye todo. Como alguien decía, es el joven con que toda mamá quisiera que su hija se case. Pero Pablo, ¿qué dice después de eso? De mostrar todo lo que él era. Dice en el versículo 8, todo esto lo tengo por estiércol. Bueno, basura dice nuestra versión y es muy amable, pero el original es estiércol. Terrible. Nosotros podríamos decir lo mismo de tu apellido, de tus estudios, de tu fe, de tu trabajo, tenerlos a un lado y ver a Cristo y decir, comparado con Cristo, todo esto es estiércol. No tiene confianza en esas cosas. No se jacta de eso. Más al contrario, ¿qué es lo que está diciendo? No necesito ninguna de estas cosas. Ninguna de estas cosas me van a ayudar para nada, porque he renunciado a ellas a fin de ganar a Cristo. Pablo está mencionando que jactarse y creer son cosas opuestas. No puedes hacer ambas. El concepto de la fe excluye la jactancia. Por eso está diciendo, ¿y dónde está la jactancia? Queda excluida, porque la fe entiende que no hay nada que nosotros hagamos que nos justifique. Entonces la fe y la jactancia no pueden estar juntas. La fe te dice, no hay algo que te justifique. Si tú has recibido a Jesús, debes renunciar a la jactancia. Y esto es mucho más retador y ofensivo, hermanos. Pablo está diciendo que debemos renunciar a todos nuestros sentimientos de identidad y seguridad, a todos nuestros motivos de dignidad y autoestima. Todo eso está excluido. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 28? Que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Dios es el Dios que ha hecho que su justicia esté disponible para judíos y gentiles, como dice el verso 29. Él es el Dios que justifica, tanto a los circuncidados como a los incircuncisos. Podemos excluir la jactancia solo cuando nos demos cuenta de que nuestros mejores logros no han hecho nada para justificarnos. Ponte a pensar en lo que has hecho. ¿Algo de eso te ha justificado? Jactarnos en lo que hemos logrado hacer es como un hombre que se está hundiendo en el mar, pero tiene en su mano un puño de billetes de $100 y grita, estoy bien, tengo dinero. Eso es la jactancia. ¿Te va a salvar? ¿Te sirve de algo tener algo aquí y estar muriendo? No sirve de nada. Si entendemos el evangelio de la justicia de Dios, nunca nos vamos a jactar.
O mejor dicho, nunca nos vamos a jactar de nosotros mismos, sino que nos vamos a jactar solo de alguien más y de algo que tú no has hecho, de Cristo y a este crucificado. Ahí está nuestra jactancia verdadera, no en nosotros, sino en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, que es muy diferente. Es muy diferente, hermanos. Como en Gálatas 6, Pablo dice: jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo de ello. Nosotros sabemos que somos salvos única y exclusivamente por la obra de Cristo. Solamente por Él. ¿Qué ocasiona la jactancia en nosotros? Podemos ver tres ejemplos. El primero es que la jactancia provoca divisiones entre las personas. ¿Sí o no? Sí. El orgullo por la raza, por el estatus social, por el logro. ¿Qué produce? Divisiones. Solamente produce divisiones entre nosotros. Eso es una de las cosas que produce. Otra cosa que produce la jactancia es vivir negando la realidad. Vivimos negando la realidad en la que estamos. Por ejemplo, si nuestra confianza proviene de nuestra raza, de nuestra etnia, no tendremos que cegar a las maldades y fallas de nuestro pueblo. Y esto produce racismo o clasismo. Si proviene de nuestros logros morales, nos tendremos que cegar a nuestros pecados y egoísmo. No vamos a ver. No, yo no. Entonces, nos hace vivir fuera de la realidad. También, otra cosa que produce la jactancia, hermanos, ¿saben qué es? Algo que está de moda. Comienza con A y termina con D. Ansiedad. Sí. ¿Qué pasa cuando algo por lo que te jactas se siente amenazado? ¿Qué ocurre en nosotros? Nuestra seguridad se ve amenazada. Entonces, somos vulnerables a un profundo temor. Si mi seguridad está en el dinero y de repente me roban o lo pierdo, ¿qué hago? Si mi seguridad está en mi trabajo y me despiden, si mi seguridad está en los logros que yo he obtenido y desaparecen, o viene alguien mejor, ¿qué produce en mí? Ansiedad, temor. Comienzo a ver y decir, ¿qué hago? Porque aquello que nos da seguridad se ha sentido amenazado. Ahora, ¿Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera? ¿Dios quiere que vivas de esa manera? No. Por eso su justicia se revela en Jesucristo y la jactancia queda excluida. Deja de mirarte a ti, deja de mirar tus logros y mira a Jesucristo y lo que Él ha logrado por ti. Es ahí donde nosotros podemos tener verdadera seguridad. Es ahí donde verdaderamente nosotros podemos tener esperanza, confianza. El Evangelio crea toda una nueva mentalidad en nosotros. Nuestra mente está profundamente satisfecha con la doctrina de la justificación.
te hace clamar, la veo, es asombroso, Dios me acepta porque Jesús ha pagado por todas mis fallas. ¡Qué maravilla! Ya no te ves a ti, ya no ves tus errores. No es simplemente una enseñanza, una doctrina seca que se entiende de manera mecánica. No, es el manantial de tu gozo, es la fuente de vida, es una verdad que nos hace cantar en el corazón, porque no se trata de nosotros, se trata de Él y que hemos sido justificados, y eso nos libera y nos da confianza. Es diferente, hermanos. Ya nuestra confianza no está en nosotros. Nos da una libertad para vivir la realidad. El Evangelio te da el fundamento para la crítica. Las malas noticias, las evaluaciones negativas ahora son manejables. Cuando recibes una mala noticia, por ejemplo. Recuerdo hace años atrás, y permítanme darles este ejemplo personal, pero que a mí me ha ayudado mucho. Hace exactamente 20 años, una iglesia en Estados Unidos nos invitó a ir a una conferencia. Nos dieron los pasajes y todo. Y fuimos con mi esposa a la embajada, confiados, y llegamos a la entrevista. Y después de la entrevista, la persona que nos entrevista nos dice: lo sentimos mucho, su visa ha sido rechazada. Salimos de ese lugar, personalmente yo estaba devastado. Y preguntando al Señor y diciéndole: Señor, ya estaba todo, solo era un sello y ya. Y cuando llegamos a casa, los papás de mi esposa nos miraron y dijeron: ¿cómo les ha ido? Nosotros con nuestras caras tristes, y ellos dijeron: les fue mal. Y yo le dije: sí. Y su papá me dijo algo muy sabio. Y él me dijo: eso hace que ya no vayas al cielo. Y se fue. Yo ese rato me puse a pensar y decir: no, tal vez no tengo en mi pasaporte el sello de una visa americana, pero sí tengo un sello que es con sangre, que me da acceso a una eternidad con mi Señor. Así que salí sonriendo y dije: no voy a ir a Estados Unidos, pero voy a ir al cielo, porque mi seguridad está en Jesucristo, mi seguridad está en Él. Hermanos, hay malas noticias, hay fracasos, hay amenazas que van contra nuestra confianza, pero nuestra seguridad en todo ello está en Jesucristo, está en Él. Hermanos, ahora nosotros podemos ver de que Dios ya no nos mira con toda su ira, sino nos mira con justicia y nos dice: eres justo. Gracias a Dios por Jesucristo. Él nos da una nueva libertad de la ansiedad. Poco a poco nos convertimos en personas más valientes que no le temen a la muerte, al futuro, a otras personas, porque llegamos a entender que Dios está en nuestro favor, que es por nosotros. Sabemos que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Y cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Cuando entendemos eso, eso nos libera de la ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en cosas terrenales, no está en personas, no está en logros, sino está en una persona, en Jesucristo, y lo que Él ha hecho por mí en su muerte en la cruz.
Podemos colocar nuestros peores temores en sus manos. Podemos enfrentar las dificultades, el peligro, diciendo: Él está por mí, para que yo pueda enfrentar la muerte. Yo sé que el futuro está en sus manos. Él no hubiera hecho todo hasta ahora para luego no darme lo que realmente necesito. Cuando la muerte llega, cuando con gozo tomas en tus propios labios las palabras del Señor Jesús y puedes decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solo por su gracia, solo por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Dónde está la jactancia? Nuestra jactancia queda excluida, pero podemos ponerla en la persona y en la obra correcta, que es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, aquel, el autor y consumador de la fe, aquel por el cual nosotros podemos tener confianza, aquel por el cual nosotros podemos decir que concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Dios es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de nosotros? Sí, también es de nosotros, hermanos. Él es nuestro Dios, porque en verdad Él es uno y Él va a justificar en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Esa es nuestra confianza en su obra eterna y perfecta, que no solamente es para un grupo de personas, sino es para todo aquel que confía en Él, que ha puesto su fe en Él. Entonces, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley, porque a través de la ley nosotros podemos ver que Él es justo y el que justifica. Él es nuestro Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? ¿Hay algo en lo que nos hemos estado jactando? ¿Hay algo en lo que tú has estado poniendo tu esperanza, tu confianza? Tal vez en alguien, en algo. Logros, posesiones, apellidos. Yo quiero animarte que te rindas al Señor y dejes todo eso a un lado y pongas tu jactancia solamente en Él y en lo que Él ha logrado. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Piensa por un momento. ¿En qué aparte de Cristo estás tentado a jactarte como la base de tu confianza y autoestima hoy? ¿En qué estás tentado a hacerlo? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que a partir de ahora vamos a jactarnos solamente en Cristo? No en lo que somos. Que podamos decir como Pablo: sí, yo he logrado esto, yo soy así, pero todo eso lo tengo como estiércol, con tal de haber ganado a Cristo. Podemos ver esa maravilla que vemos en la obra y en la persona de Cristo. Yo te animo, vuelve a Él, vuelve al Evangelio. Ve su justicia. Y como decíamos al principio, cristiano, hermano, lo que eres es lo que Jesús ha logrado, no lo que has obtenido, no lo que tú has logrado. Eso es lo que eres.
justo, justa. Eso es lo que Cristo ha logrado por ti en la cruz. Toda esa ira revelada desde el Antiguo Testamento ha sido sobre Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu obra, Señor. Señor, al mirar nuestras manos, queremos dejar todo aquello, Señor, que te quita la gloria. Queremos dejar, Señor, todo aquello que produce una jactancia en nosotros. Porque reconocemos que sin ti somos nada y no podemos hacer nada, Señor. Pero damos gracias por Jesucristo, que por medio de Él ahora nosotros podemos ser declarados justos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Yo te animo, hermano, hermana. Si ves tus manos llenas, deja lo que estás cargando. Deja tu jactancia y ve a Cristo y ve lo que Él ha hecho por ti. Se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata. Pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo Él es sobre todo. Gracias, amado Dios. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue. Amor
Jesús el Mesías. Cántale con el corazón. Agradécele por sus favores. Sobre todo, adora a nuestro Señor. Cordero. Este es tu pueblo que te canta, Señor. Tus hijos que te alaban. Escucha el cántico de sus corazones. Amado, amado Señor, gracias. Tú nos has rescatado, amado Dios, y has pagado. Sí, Señor Jesús, así lo has hecho tú. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Seguimos adorando otra vez. Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Jesús el Mesías, sobre todo es. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.